Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de los discos. En esta figura tenemos representado en el plano cartesiano nuevamente la curva que me representa a la función y igual a f de x. Ahora vamos a rotar esta función alrededor del eje de las x. Entonces, si nosotros imaginamos a esta curva como un alambre delgado, entonces cuando nosotros hacemos la rotación alrededor del eje x, lo que obtenemos va a ser una figura o una superficie o volumen que de acuerdo más o menos a esta forma nos va a formar esta figura que la pueden imaginar como un jarrón. Y este jarrón está cortado en la parte izquierda y en la parte derecha de acuerdo a los límites A y B que nosotros establezcamos desde el principio. La pregunta entonces es, ¿cuál es el volumen de nuestro jarrón? Para ello vamos a hacer el siguiente análisis, que consiste en considerar un rectángulo diferencial representado aquí en azul. Este rectángulo diferencial tiene un ancho delta x y a la derecha está acotado por la abscisa xy, a la izquierda por la abscisa xy menos 1. Entonces, como ya se imaginarán, lo que estamos haciendo es una partición regular del intervalo AB. Entonces, a la izquierda de este rectángulo tenemos muchos otros y de igual manera a la derecha. Note también que la esquina superior de nuestro rectángulo diferencial toca precisamente a nuestra curva. Y la altura de nuestro rectángulo es, si nosotros tiramos la horizontal, entonces podemos constatar que es igual a la función evaluada en x, y. Entonces ahora vamos a ver cuál es el efecto de rotar este rectángulo alrededor del eje de las x. Cuando nosotros hacemos esto, obtenemos la figura que tenemos aquí abajo, donde hemos representado este rectángulo pintado en azul. Ahora lo pintamos acá de rojo, y cuando este gira alrededor de las ejes de las x, nos va a generar un disco que estamos representando en azul. Ese disco tiene un radio y tiene un ancho o una altura denotada por h. ¿Cuáles son los valores de estos dos parámetros? La altura, como se puede ver, o el ancho, corresponde o va a ser igual al ancho del rectángulo, que de acuerdo a nuestra figura de acá arriba, eso lo hemos denotado por la cantidad delta x, por lo tanto podemos escribir esta expresión. El radio de este disco, si ustedes se fijan, es precisamente igual a la altura del rectángulo, que nuevamente de la figura superior podemos ver que eso es igual a f de evaluada en xy, por lo tanto podemos tener esta expresión. Lo que estamos haciendo en esta figura es analizando nuestro elemento diferencial, que en este caso tiene forma de un disco. Por eso que el método se llame el método de los discos. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál es el volumen de este pequeño disco? De acuerdo a la fórmula elemental, eso es simplemente base por altura. Como estamos hablando del yésimo disco, que corresponde al yésimo rectángulo, por eso está ahí. Entonces, también el área de este yésimo disco lo denotamos con la letra I, y todos los discos tienen la misma altura, dado que es una partición regular. El área de la base del disco es el área de un círculo de radio r, por lo tanto eso es pi por radio al cuadrado por la altura del disco. Y sustituyendo estas dos expresiones, el volumen es igual a pi por la función evaluada en xy elevado al cuadrado y multiplicado por delta x.
Y esta expresión es la que nos da el volumen de este pequeño disco. Ahora, si nosotros consideramos el volumen generado por todos los rectángulos que hay a la izquierda y a la derecha de este rectángulo, pues van a ser unos discos también. Y aquí hemos representado varios de esos discos que tienen la misma anchura pero tienen diferente radio. Por lo tanto, el volumen de nuestro jarrón lo vamos a aproximar por la suma de los volúmenes de cada uno de estos discos, como que tenemos acá. Entonces, el volumen del jarrón lo podemos aproximar por la suma de volúmenes como lo que tenemos aquí. Entonces, esto es igual a una sumatoria de pi por la función evaluada en xy elevada al cuadrado y multiplicada por delta x. El límite superior pues es cuando consideramos un disco, y el límite superior es cuántos discos tenemos. Pues eso depende de en cuántos segmentos hayamos partido nuestro intervalo AB, y eso pues denotamos con la letra N. Y bueno, como ya se imaginarán, entre más discos tengamos y los hagamos cada uno de ellos más flaquitos, mejor va a ser nuestra aproximación. Y en el límite en que el número de discos se vaya a infinito, el volumen de nuestros discos va a proporcionar el resultado exacto para el volumen. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo denotamos de la siguiente manera, mediante un límite. ¿Cuál límite? Cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De la sumatoria que tenemos acá, que es sumatoria desde i1 igual a 1 hasta n de pi por la función evaluada en xy elevada al cuadrado y multiplicada por delta x. Lo que tenemos entonces es el límite de una sumatoria de Riemann, y eso ya sabemos que es igual, cuando el límite exista, a la integral desde a hasta b de lo que tenemos aquí adentro. La pi permanece igual, esto se convierte en la función evaluada en x elevada al cuadrado, y la delta x se convierte en delta x. Y esta es nuestra fórmula para calcular volúmenes de sólidos de revolución que se generan cuando giramos una función y igual a f de x alrededor del eje de las x desde un valor a hasta un valor b para las abscisas x.